Buenos días, mi nombre es Martín Cafure y agradezco desde ya que podamos reflexionar estos minutos juntos. La duda que pongo a consideración de ustedes para que analicemos juntos es cuál va a ser el destino o la capacidad de avance de aquellas miles de causas penales que se están iniciando a lo largo y ancho del país con motivo de lo conocido como violación de la cuarentena. Más específicamente con motivo de la violación a las normas dispuestas por el Poder Ejecutivo para evitar la propagación de esta pandemia del coronavirus. Como sabemos, el coronavirus ha ocasionado cambios en todas las facetas de nuestra vida. En todas las áreas del derecho también se han visto cuestionadas en sus bases, muchas de ellas, y en cuestiones neurálgicas de los objetos de análisis de esta ciencia, por el COVID-19. El derecho penal obviamente no es ajeno a estos cuestionamientos. Hemos visto que todos los sistemas de administración de justicia han sufrido cambios o modificaciones inmensas y muy rápidas, muy vertiginosas. Parte de todo esto ha sido la necesidad de implementar el teletrabajo como modalidad nueva para nosotros en nuestras vidas, tan acostumbrados generalmente a lo que es la presencia en los tribunales o la causa judicial. Otra de las cuestiones es la incorporación, el vislumbrar que ya es inevitable la incorporación de la gestión y de la estadística y de la logística como ciencias que se suman para colaborar con nuestras labores jurídicas. Así también podemos hablar de que se ha visto la necesidad de preguntarnos cómo podemos hacer para que tribunales funcionen sin que funcionen tribunales, por dos riesgos básicos que esto acarrea. El primer riesgo es aquel que tiene que ver con el hecho de que sería un lugar de acceso masivo de personas y esto generaría quizá un foco de contagio. Y el segundo es el riesgo que implicaría respecto de la paralización total del servicio de justicia, el hecho de que en el edificio de tribunales o en los edificios de tribunales se encontrase, el virus. En el marco de todo esto, el derecho penal y el procesal penal no son ajenos a todos estos cambios. Hay dos cuestionamientos fundamentales que se han trabajado en estos días en muchísimos tribunales. Uno de ellos es el que tiene que ver con las instituciones carcelarias en relación al coronavirus y hasta qué punto el Estado tiene la posibilidad o el derecho de mantener privada de su libertad a una persona acusada o condenada por un delito si eso pone en riesgo su salud, por ser, por ejemplo, una persona en situación de riesgo. Obviamente no son lo mismo la situación de un condenado que de un procesado, pero lo cierto es que a lo largo del país han sido diversas las posturas que se han asumido en relación a este tema, y no solo diversas, sino también cambiantes. Otra de las cuestiones, el otro tema, que ha estado también en boga, más desde el punto de vista teórico, o llamémosle así, filosófico, ius filosófico, es el tema de nuestras garantías individuales como ciudadanos. Hemos visto que se ha puesto en cabeza del Estado la posibilidad de avanzar notablemente sobre nuestras libertades individuales. Y eso ha llevado a preguntarnos, ¿cuál es la parte de estas libertades individuales que estamos dispuestos a ceder y hasta qué punto estamos dispuestos a cederlas? Es decir, nos inquieta saber cuál va a ser el escenario post-pandemia respecto de la posibilidad de que el Estado avance sobre estas libertades individuales. Esos son algunos de los dos puntos fundamentales, llamémosle así. Pero también se ha hablado durante estos días sobre distintas conductas para ver si encuadran o no encuadran en diversas normas penales. Por ejemplo, una de ellas es la actividad que han llevado a cabo algunos intendentes o jefes comunales en sus ciudades o pueblos de cerrarlas completamente y la gente se consultaba a ver si esto encuadra en el delito de abuso de autoridad.
Otra cuestión también muy interesante que escuché de parte del doctor Aboso, concretamente en una entrevista, es el análisis sobre la conducta de aquel médico, obviamente adelantándose a un escenario que todavía no llegó a la Argentina, pero si sería punible la conducta de ese médico que, teniendo 2 pacientes enfermos de coronavirus, tiene que tomar la decisión por escasez de material, en este caso de un insumo como puede ser un respirador, de una aparatología, disculpen, como puede ser un respirador, si tiene que tomar la elección de a qué persona le coloque este respirador, si esa conducta que implicaría necesariamente la muerte de otra persona podría llegar también a encuadrarse en algún tipo de delito. Es decir, el derecho penal y procesal penal ha estado presente en este periodo en múltiples discusiones, en múltiples cuestionamientos sobre las distintas acciones que han tomado los distintos poderes estatales para avanzar en el medio de esta crisis. Parte fundamental de este análisis, y ya entrando mucho más en tema, es lo relacionado al artículo 205 de nuestro Código Penal, que prevé la figura que establece pena de prisión o reclusión que va de los 6 meses a los 2 años para aquel que violare las medidas dispuestas por la autoridad competente para evitar la introducción o propagación de una epidemia, en este caso de una pandemia. Concretamente hablamos del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 297 del año 2020, que establece restricciones a la locomoción, a la circulación de las personas y la obligación de aislamiento en determinadas condiciones. El punto es que se empezó a dar una situación donde todos los poderes del Estado trataron de apuntar a reforzar esta medida que evitaba la circulación de gente, con el fin de aplacar obviamente la curva de contagios y con ello tener una mejor preparación a nivel infraestructura sanitaria para poder abordar una crisis grave. En ese contexto, obviamente, los encargados de la Administración de Justicia, es decir, aquellos que investigan y juzgan delitos, es el Poder Judicial. Entonces, la persecución de las conductas infractoras a esa norma, el artículo 205 del Código Penal, está llevada a cabo por los tribunales. Sin perjuicio de eso, hemos visto colaboración, en cierto modo, del resto de los poderes del Estado para que esa persecución pueda ser llevada de una manera eficiente. Me refiero con esto, por ejemplo, a controles municipales de tránsito que se han utilizado también en coordinación con las distintas policías de las provincias o federales para poder, en el marco de las ciudades, evaluar no solo las cuestiones relativas al tránsito común, sino a ver qué es lo que estaba haciendo la gente en la calle concretamente. Esta figura fue usada de tal modo que al día de hoy vemos estadísticas, se han detenido 7.000 personas, 10.000 personas, etc., con una tónica repetida en todos los lugares donde a la persona se la aprende, se la lleva, se la identifica, se la prontuaría, se le identifica a través del método por el cual se le toman las huellas dactiloscópicas, se la prontuaría, se deja ese antecedente en su historial, en su planilla prontuarial, como una causa abierta y se le otorga inmediatamente la libertad. A veces de manera inmediata, a veces demora un poco más, pero en general recuperan la libertad en el común de los casos. Distintas son las situaciones de aquellos que, cometiendo ese delito, son aprehendidos también justamente por cometer un delito en la calle, como un robo, un hurto, etc. En ese marco se han dado miles de causas que se han iniciado con ese tipo penal, que por lo que vemos prevé una pena baja, es decir, es de las llamadas penas excarcelables. Toda persona que tenga una situación de tener un primer contacto con la ley penal, si llegase a juicio con esta causa y tuviera que enfrentarlo ante una eventual condena, casi seguro que recibiría una pena de ejecución condicional. La cuestión es, estas
miles de investigaciones que se han llevado a cabo sirven completamente, porque tienen un fin superior, en este momento en lo que hay que controlar es la conducta en la calle de las personas para que no violen las restricciones a la locomoción. Pero ¿qué va a pasar con toda esta cantidad de causas y personas que están siendo investigadas penalmente el día que atravesemos toda esta crisis sanitaria y tengamos que resolver concretamente esas situaciones? Gran parte de las cuestiones que se pueden llegar a plantear en esta instancia desde un punto de vista defensivo va a llevar su tiempo a que sean resueltas de manera definitiva. Es decir, los tribunales con función nomofiláctica actúan generalmente en base a recursos una vez que los procesos están avanzados. Hoy por hoy estamos en los albores de la persecución de estos delitos y hay muchas cuestiones relacionadas a los mismos que están todavía lejos de llegar a los tribunales superiores, que son los que van a definir las posturas mayoritarias. Sin perjuicio de lo cual podemos adelantar un catálogo de cuestiones que van a ser discutidas en los procesos. Me parece que uno de ellos va a ser el tema de la competencia, ya que hay muchas provincias en las que se está persiguiendo desde la justicia provincial este delito, pero existen buenas razones para considerar que quien debe intervenir es la justicia federal. Ello es así debido a que como primer argumento nos encontramos con que la epidemia, en este caso la pandemia, revela un carácter interjurisdiccional. Esto significa que la violación de las normas que yo puedo llevar a cabo, si bien se cometen en este espacio físico, las consecuencias de mi conducta por diversos motivos pueden expandirse al resto de las provincias y es importante en esos casos que esa interjurisdiccionalidad sea abordada desde la óptica de la justicia federal por los intereses que se ponen en juego. Otro de los argumentos que creo que es válido es aquel que tiene que ver con que lo que se está violando es una norma concretamente de índole nacional, porque así como el artículo 205 establece que la violación es de las medidas dispuestas por la autoridad competente y con ello refiere a aquellos que tienen el poder de policía sanitario, sabemos que hay estamentos que pueden ser el municipal, el provincial o el nacional, y en este caso estamos hablando de una norma que es un decreto establecido por el Poder Ejecutivo de la Nación, al cual adhirieron las provincias. Bueno, pero el punto es que la importancia de la norma es de índole nacional, por lo cual existe un interés federal en que esa norma, digamos, se respete, y la violación o el quebrantamiento de la misma podría implicar también la actuación de la justicia federal. De hecho, en algunos lugares del país está actuando la justicia federal en persecución de estos delitos. Sin perjuicio de eso, va a ser el tiempo el que va a dirimir a ver si esta jurisdicción debe o no ser federal. Otra de las cuestiones de importancia, que va a tener más que ver con una cuestión de mérito probatorio, es que en muchas de estas causas nos vamos a encontrar con la sola declaración de un policía. Es decir, por la situación de necesidad de personal policial, los patrullajes no siempre se hacen a través de procedimientos completos, sino que por ahí si un policía en la calle ve a una persona y que esta persona procede a preguntarle por qué está en la calle y advierte que está violando estas medidas, va a ser solo la declaración de ese policía la que va a poder acreditar que ese sujeto estaba ahí por ese motivo. Eso desde el punto de vista probatorio. También se van a dar situaciones puntuales con las personas que están en situación de calle. Sabemos que hay medidas que se han dispuesto desde los distintos municipios para poder generar hogares de medio camino o para albergar en hoteles o en albergues a las personas que están en situación de calle, pero sabemos que la realidad que enfrentan estas personas es muy compleja y tiene muchas aristas, por lo cual
no siempre tampoco van a querer o poder albergarse ellos en esas instituciones o en esos hoteles que le dan las facilidades, y no siempre esa ayuda va a llegar en el momento que esa persona esté en la calle. Por lo cual la policía, cuando se encuentre con estas personas, también en un primer momento las va a llevar detenidas, pero seguramente después se tiene que esclarecer si esa persona ha atravesado un estado de necesidad que la exculpe de esa conducta de la cual se la va a acusar. Gran parte de estas causas, como bien dijimos antes, van a ser resueltas por la prescripción seguramente de las mismas. Pero, sin perjuicio de eso, hay un aspecto bastante problemático, que es el del decomiso de los vehículos. Por ejemplo, cuando estos procedimientos comienzan en controles vehiculares, el decomiso de los vehículos sobre los cuales la gente transita, digamos. Hemos visto que en provincias como San Juan, en muy poquito tiempo ya se ha arribado a condenas en juicios abreviados por la violación de estas medidas dispuestas por la autoridad competente, es decir, por la infracción prevista en el 205 del Código Penal. Hay lugares del país donde ya se ha llegado a condenas por esto. Sucede que se condena gente con una condena de ejecución condicional, que en principio es gente que son primarios y que no tienen absolutamente ningún otro contacto con el derecho penal. Nos preguntamos si es necesario estigmatizar a las personas mediante la prosecución de estas causas penales a lo largo del tiempo, no si es necesario o conveniente, ¿no? Hay un tema que me parece importante sobre cómo se pueden llegar a resolver estas causas, que es el que tiene que ver con la utilización de los criterios de oportunidad. Estará quizá el uso de la insignificancia, o quizá también el uso de la suspensión del proceso a prueba para que estas personas no se vean sometidas a lo largo del tiempo al proceso y que ese proceso genere un riesgo de avance que termine en una condena. Como conclusión, creo que son importantes todos estos procedimientos que se están utilizando al día de hoy para perseguir este delito previsto en el artículo 205 del Código Penal, pero no podemos dejar de vislumbrar de que a plazo no estamos en completas condiciones de dar una persecución óptima y eficiente a todas estas causas penales, y que las salidas alternativas van a tener que representar una solución clave si queremos darle un cierre que no sea la prescripción. Bueno, muchas gracias y espero les haya interesado estas breves ideas que simplemente tienen el fin de ponernos a pensar un rato sobre cuáles son los desafíos que nos plantea esta crisis sobre las distintas áreas del derecho. Muchas gracias.